Hubo ídolos que creíamos inmortales, rostros que definieron una época y que hoy son completos extraños ante el espejo, tras una serie de intervenciones. Estéticas extremas y decisiones cuestionables, sus vidas dieron un vuelco dramático y sin retorno. ¿Qué demonios las empujó a deformar su imagen de manera tan perturbadora? Ajusta tu cinturón porque la verdad detrás de estas transformaciones te va a helar la sangre. Meg Ryan. Por más de 10 años, Meg Ryan fue la reina indiscutible del género romántico en la meca del cine. Poseía un encanto magnético, una sonrisa capaz de iluminar cualquier escena, y unos ojos que destilaban pura inocencia. Con éxitos rotundos como Cuando Harry conoció a Sally, Sintonía de amor y Tienes un email, se consagró en el Olimpo. No era simplemente una actriz dotada, era el símbolo viviente de la esperanza, la mujer que nos convenció a todos de que el amor de cuento de hadas podía encontrarse al doblar la esquina o en una librería de barrio. No obstante, Hollywood es una bestia insaciable, donde la juventud es el único activo que importa, y el reloj no tiene piedad con nadie, mucho menos con las estrellas femeninas. Conforme las hojas del calendario caían, la presión psicológica por detener el tiempo se volvió asfixiante, una obsesión por preservar la frescura que la había convertido en la novia de América. Meg, víctima del pánico escénico a envejecer, buscó refugio en la medicina. estética, soñando con congelar esa chispa que el público veneraba. Comenzó con infiltraciones, toxina botulínica y Estiramientos faciales, persiguiendo retoques que debían ser invisibles, pero que, sumados uno tras otro, crearon un efecto bola de nieve. Gradualmente, la cara que todos amaban empezó a mutar. Sus mejillas se inflaron artificialmente hasta lo grotesco. Su frente quedó planchada sin capacidad de gesticular. Y esa expresión cálida y humana se tornó fría, rígida, casi robótica. La frescura y naturalidad, que eran su sello de identidad, fueron suplantadas por una máscara de silicona que resultaba dolorosa de ver para sus seguidores. La prensa rosa y los fans no tuvieron compasión. Las reacciones oscilaron entre el shock absoluto y la crítica despiadada, señalando que había destruido su legado. Meg Ryan jamás habló abiertamente sobre el desastre de su metamorfosis. Optó por no dar excusas ni justificar sus pasos, lo que solo alimentó el morbo y engrosó la leyenda negra, sugiriendo una batalla interna devastadora. Quizás tras ese muro de silencio vibraba el sufrimiento de quien lucha por no ahogarse en una industria que desecha a las mujeres maduras, sobre todo si su fama se construyó sobre la base de ser la niña bonita y eterna, Jocelyn Wildenstein. Antes de ser un meme viviente, Jocelyn Wildenstein reinaba en la alta sociedad de Manhattan con una elegancia felina y aristocrática, alta, sofisticada y envuelta en misterio, con una mirada que atrapaba y una sonrisa que competía con el brillo de sus joyas. Su presencia dominaba cualquier salón. Todo el mundo ansiaba orbitar a su alrededor, imitar su estilo de vida, pero el tiempo es un juez severo, y en el universo de la riqueza obscena y la superficialidad, la belleza no es un mérito, es una obligación contractual. Jocelyn estaba unida a Alec Wildenstein, un magnate con una fortuna incalculable, amante del arte exótico y obsesionado con los grandes felinos de la sabana.
Fue en esa dinámica tóxica, en la obsesión de él y el miedo de ella a perder, la llama del matrimonio, donde se gestó la tragedia. Se rumorea que Jocelyn decidió convertirse literalmente en lo que él amaba, una criatura. Salvaje. No fue un acto de vanidad, fue un grito desesperado de amor. O eso se dijo a sí misma. Inició con un pequeño ajuste, luego otro más, una Blefaroplastia, un estiramiento completo, implantes malares excesivos, labios desbordados, reestructuración mandibular. Nada saciaba su sed de transformación. Cada visita al quirófano borraba su humanidad y la acercaba a esa figura que la prensa internacional bautizó con crueldad como la mujer gato. Porque es cierto, Jocelyn dejó de parecer una persona. Sus rasgos se estiraron hacia las sienes, su piel, tensa, parecía a punto de romperse, y su rostro quedó congelado en una mueca indescifrable. Antiguos amigos y millones de desconocidos. En las redes sociales hicieron leña del árbol caído. Su cara pasó a ser titular de escándalo, burla vilal y objeto de estudio psiquiátrico. Pero aquí viene el giro inesperado. Ella jamás mostró remordimiento. Mientras otras celebridades niegan sus pasos por el bisturí o se derrumban ante las cámaras, Jocelyn siempre llevó su nueva cara con la frente en alto. Para ella no fue un error de cálculo, sino una obra maestra personal, una decisión propia, un reflejo de su autonomía y su poder adquisitivo, su identidad, esculpida a golpe de talonario. No obstante, la sociedad no perdona, porque cuando una mujer decide dinamitar los estándares de belleza aceptables, lo primero que se le arrebata no es la estética, es la dignidad. El caso de Jocelyn Wildenstein trasciende la simple anécdota de cirugía plástica. Es una señal de alerta, una interrogante que queda flotando en el aire. ¿Cuánto podemos modificarnos antes de perder nuestra esencia? ¿Y quién tiene la autoridad para dictar cuándo una transformación ha cruzado la línea de la locura? Hoy, su rostro es un enigma irreconocible, pero su leyenda es imposible de borrar. Tara Reid. Hubo una época dorada donde Tara Reid lo tenía todo: fama explosiva, belleza normativa y esa vibra de chica fiestera que la hacía brillar en cada evento y alfombra roja que pisaba. Fue una de las luminarias más potentes del cine adolescente a inicios de los años 2000, asegurando protagónicos en fenómenos culturales como American Pie y Van Wilder. Con una silueta envidiable y un magnetismo arrollador, Tara parecía tener el boleto ganador para una trayectoria estelar en Hollywood, pero en una maquinaria donde en el despiadado mundo del espectáculo, la perfección física no es una simple sugerencia, es un mandato cruel e ineludible. Tara sintió esa presión asfixiante de tener que arreglar lo que el público ya adoraba, en una búsqueda desesperada por conseguir unas curvas más voluptuosas y un atractivo innegable. Se entregó al bisturí, sometiéndose a una serie de intervenciones invasivas que incluyeron implantes de pecho y lipoescultura. Al principio, los cambios parecían sutiles y bajo control, pero la pesadilla no tardó en desatarse, revelando resultados mucho menos favorecedores de lo que ella soñaba. Su nuevo busto resultaba grotescamente desproporcionado para su frágil constitución, desatando una tormenta de críticas por su aspecto artificial. Por si fuera poco, la liposucción, lejos de esculpir su silueta soñada,
dejó su abdomen marcado con irregularidades, creando una textura ondulada y grumosa en su piel que era imposible de ignorar. Estos desastres quirúrgicos no solo destrozaron su imagen pública, sino que dinamitaron su confianza personal. Aquella chica rubia y radiante que solía ser el alma de la fiesta comenzó a apagarse, a esconderse de los reflectores y a expresarse con una inseguridad desgarradora. Pero Tara Reid tuvo el valor de confesar. No tardó en admitir ante el mundo entero que pasar por el quirófano había sido un error monumental. Habló sin filtros sobre el dolor que le causaron tanto las secuelas físicas como el trauma emocional, convirtiéndose en una de las pocas estrellas que se atrevió a mostrar su transformación fallida sin caretas. Su honestidad fue un acto heroico, sin duda, pero no fue suficiente para borrar años de titulares venenosos. Burlas despiedadas y contratos cancelados que llegaron como castigo directo a sus decisiones estéticas. A día de hoy, Tara sigue luchando y trabajando, aunque muy lejos del brillo estelar que una vez disfrutó. Su trágica experiencia queda como una advertencia brutal sobre la trampa mortal de perseguir la perfección en una sociedad que cambia las reglas del juego constantemente, porque no todas las cicatrices son visibles a simple vista. Algunas quedan grabadas en la piel, pero las más profundas se llevan en el alma. Y Tara Reid, con cada paso que da, nos demuestra que ser auténtico, incluso en el error, es la mayor prueba de valentía. Ahora hablemos de Teri Hatcher. Si viviste la década de los 90, recordarás que Teri Hatcher era esa mujer que iluminaba la pantalla, con una combinación irresistible de fuerza, dulzura y magnetismo. de facciones angulosas pero suaves, y esos ojos expresivos que podían reír y llorar al unísono, se convirtieron en un icono de la televisión norteamericana. Fue nuestra eterna Lois Lane en Lois y Clark. Fue la inolvidable Susan Meyer en Esposas Desesperadas. Fue sencillamente legendaria. Arrasó con los premios, conquistó millones de corazones y durante una época dorada pareció completamente invencible. Sin embargo, en Hollywood la fama incluye una letra pequeña muy cruel. La juventud no es negociable. Con el implacable paso de los años, la narrativa de la prensa cambió radicalmente. Dejaron de alabar su inmenso talento para obsesionarse con sus arrugas. Ya no analizaban la profundidad de sus personajes, sino la textura de su piel. Y ahí fue cuando estallaron los rumores maliciosos. ¿Se ha puesto Botox? ¿Se ha rellenado las mejillas? Decían que ya no se parecía a la Teri que todos amaban. Ella siempre lo negó rotundamente. Jamás confesó haber pasado por ningún procedimiento estético, aunque las fotografías contaban una historia muy diferente. Su rostro comenzó a transformarse ante nuestros ojos. Las líneas se marcaron con fuerza. La firmeza de la juventud se desvaneció. Su belleza permanecía, sí, pero ya no era la misma de antes. Y el público, que es tan rápido para idolatrar, fue igual de veloz para condenar. Pero lo que la mayoría ignoró fue lo verdaderamente importante. Teri nunca dejó de dar la cara. Jamás se escondió en las sombras. No intentó reinventarse a golpe de bisturí, ni quiso ser una copia de nadie más. Abrazó su edad, aceptó su nueva imagen y siguió trabajando en proyectos más modestos, más personales, pero con la misma elegancia y dignidad de siempre.
mientras otras colegas se desfiguraban con cirugía. O se esfumaban del mapa. Terry se convirtió en una rareza en la industria, una mujer real, con arrugas visibles, con historia en la mirada, con autenticidad, porque a veces el acto más rebelde en Hollywood no es cambiar, sino negarse a hacerlo. Y hoy, aunque su nombre no acapare todas las portadas, su legado permanece intacto, en cada escena, en cada sonrisa que brilla sin necesidad de Botox, y en cada fan que la valora como la mujer que miró al tiempo a los ojos sin miedo. Pasemos a Donatella Versace. Ella no fue simplemente la heredera del imperio de moda forjado por su hermano Gianni, fue y sigue siendo una fuerza de la naturaleza en el universo del lujo, una mujer que transformó su estilo Provocador y atrevido en una marca registrada, con su eterna melena rubio platino, esa mirada intensa cargada de maquillaje y su voz grave e inconfundible. Donatella no solo diseñaba la moda, ella era la moda en persona, pero al mismo tiempo que elevaba la firma a la cima del mundo, inició una metamorfosis personal que, con los años, ha generado tanta fascinación morbosa como incomodidad. Decidida a toda costa a mantener una apariencia juvenil en una industria sádicamente obsesionada con la imagen, Donatella recurrió a todo el arsenal de la medicina estética. Botox, rellenos dérmicos, láseres abrasivos, estiramientos faciales completos. Ningún método parecía demasiado extremo si prometía frenar el envejecimiento, pero con el tiempo las consecuencias fueron devastadoras y evidentes. Su piel, que alguna vez tuvo una textura tersa y natural, comenzó a lucir excesivamente estirada y brillante. Sus labios, cada vez más voluminosos, robaban la atención. Más que sus propias colecciones de alta costura. Sus pómulos, definidos hasta la exageración, eclipsaban cualquier expresión humana. Aquella mujer que un día ella encarnaba la definición absoluta del lujo italiano, transformándose en la prueba viviente de lo que ocurre cuando la estética cruza los límites de lo razonable. No obstante, Donatella nunca bajó la cabeza ni pidió perdón por sus transformaciones. En lugar de ocultarse en las sombras, siguió protagonizando portadas, dirigiendo su imperio y caminando con la frente en alto, como la imagen indiscutible de su firma. En su universo, el exceso no era un error, sino su sello de identidad. La naturalidad no era algo que buscara, sino una opción que descartó conscientemente porque la aburría. A pesar de su seguridad, su metamorfosis física desató un huracán de opiniones divididas. Cuando la sofisticación da paso a la caricatura, nos obligamos a preguntar, ¿dónde termina la libertad de expresión y empieza la distorsión de la realidad? Para la diseñadora, estas dudas son irrelevantes y tal vez ahí reside su verdadero poder, en ser una figura inalcanzable, imposible de replicar y leal hasta la muerte a su propia fantasía. Priscilla Presley. Su rostro fue venerado durante décadas, y no solo por ser la compañera sentimental de Elvis Presley, el monarca del rock and roll, sino por poseer una belleza clásica, casi irreal, digna de la pantalla grande. Ella no se conformó con ser la viuda de, sino que forjó su propia mitología en las entrañas de Hollywood. Sin embargo, como suele suceder con los ídolos dorados, existen pesadillas ocultas tras los reflectores. Con el paso del tiempo, la obsesión por congelar su juventud se volvió insostenible y, en un instante fatídico que marcaría su destino,
Priscilla tomó una decisión que parecía rutinaria: visitar a un supuesto especialista en belleza, un nombre que se susurraba como un secreto a voces en la élite. Lo que ignoraba y lo que nadie sospechaba en ese momento era que aquel sujeto era un fraude sin licencia médica y, lo más aterrador, no inyectaba colágeno ni productos legítimos, sino silicona de grado industrial, la misma sustancia usada para lubricar motores, jamás para el organismo humano. Cuando Priscilla se sometió a aquellas agujas, buscaba rejuvenecer, un simple arreglo. Lo que obtuvo fue una deformación grotesca. Su piel reaccionó violentamente. Sus facciones se hundieron y abultaron, rompiendo la armonía de su cara. La belleza que había cuidado meticulosamente se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Aquella mujer que había retado al calendario ahora vivía el terror de enfrentarse al espejo cada mañana. Buscó desesperadamente revertir el desastre pasando por el quirófano una y otra vez. Pero hay cicatrices, visibles e invisibles, que son permanentes. La perfección geométrica de su rostro se perdió para siempre. La imagen icónica quedó sepultada en el ayer. Pero lo más doloroso de su drama no fue solo el daño estético, sino la estafa emocional de haber confiado su vulnerabilidad a un criminal que vendía juventud eterna. A pesar del calvario, Priscilla se mantuvo firme, recuperando su dignidad y alzando su para advertir a otras sobre los peligros de la vanidad desmedida, demostrando que aunque sus rasgos ya no sean los mismos, su espíritu permanece inquebrantable. Pasemos a Barbra Streisand. En una industria donde la belleza de molde es la norma, Barbra Streisand irrumpió como una maravillosa excepción, dominando desde los teatros de Broadway hasta consagrarse como una diosa del cine y la canción. Su artístico era tan inmenso y visceral que la perfección física resultaba irrelevante para poner al mundo a sus pies. Y, sin embargo, triunfó justamente porque se negó a arreglarse. Su nariz prominente y característica fue el blanco de burlas crueles y consejos no solicitados durante años. Los productores le juraban que con una rinoplastia su carrera despegaría. Los agentes le repetían que un perfil más suave la haría vendible, pero Bárbara, con una seguridad aplastante, hizo lo impensable. Se plantó y se negó a mutilar su identidad para encajar en un estándar que le parecía ridículo. Se sabe que a lo largo de su vida solo pasó por el quirófano una vez, en la década de los 60, y fue por una desviación del tabique que le impedía respirar bien, no por vanidad. Fuera de eso, mantuvo su rostro tal cual, auténtico, convirtiendo esa negativa en el acto más rebelde de su época, mientras sus contemporáneas cedían ante el bisturí para no ser olvidadas. Streisand demostró que el magnetismo real nace de la personalidad, del talento crudo y de ser genuina. Bárbara no solo cantaba con las entrañas, actuaba con pasión y dirigía con mano firme. Su perfil, lejos de frenarla, transformó en un estandarte de empoderamiento para toda mujer que triunfa sin pedir perdón por cómo se ve. Con cada álbum de platino y cada Oscar, dejó claro que lo que define una leyenda no es la cirugía plástica, sino el coraje de ser fiel a uno mismo. Y hablemos de Lindsay Lohan. Hubo una era dorada en la que Lindsay Lohan era la dueña absoluta de Hollywood, la pelirroja de sonrisa contagiosa que brilló en Juego de Gemelas.
Un viernes de locos y chicas pesadas. Poseía un carisma magnético, un talento nato y una belleza fresca, pero sobre todo una autenticidad que enamoraba al público. Todos anhelamos el éxito. Sin embargo, madurar bajo el implacable escrutinio de los reflectores tiene un costo emocional devastador, que se paga en soledad. Esas cámaras que un día la adoraban se transformaron en armas letales. Ya no buscaban aplaudir su talento, sino cazar sus errores y juzgarlas sin piedad. Cada fiesta descontrolada, cada tropiezo público y cada fallo. Lindsay, la niña dorada, pasó a ser la protagonista de un culebrón de escándalos. Continuas rehabilitaciones, líos judiciales y proyectos anulados. No obstante, en el ojo del huracán, ella se negó rotundamente a desaparecer del mapa. Tocó fondo, claro que sí, pero encontró la fuerza para resurgir de las cenizas. En esa ardua batalla por reconstruirse a sí Misma, Lohan tomó decisiones drásticas, algunas muy polémicas, como una transformación física total, botox, rellenos dérmicos y un rostro nuevo. Su cara lucía más tensa, buscando borrar el pasado adolescente. La opinión pública quedó en shock. Llovieron las críticas mordaces. Muchos cuestionaron si esa era realmente ella, pero lo que nadie veía es que detrás de esos retoques estéticos había una mujer luchando por el control. No era simple vanidad. Era Lindsay intentando recuperar las riendas de una vida que la industria le había arrebatado. Hoy, Lindsay Lohan ha dejado atrás los titulares tóxicos. Es una empresaria, regresa a la actuación y, ante todo, es una superviviente nata. Su apariencia mutó, al igual que su trayectoria, pero en esa metamorfosis reside algo profundamente humano: la inquebrantable voluntad de empezar de cero. Porque a veces cambiar tu rostro no es frivolidad. En ocasiones es un grito de guerra que dice: no me he rendido, sigo aquí de pie. Esa resiliencia es, sin duda, la versión más valiente y admirable que hemos presenciado de la ex estrella infantil. Por otro lado, Heidi Montag irrumpió en la fama como el rostro angelical de los realities más vistos de la televisión norteamericana. Con una frescura envidiable y diseñada para triunfar, se consolidó velozmente como un ícono pop imperdible de la década de los 2000. Sin embargo, tras esa sonrisa de comercial y esa energía inagotable, se cocinaba una tormenta interna, una inseguridad voraz y una necesidad patológica de alcanzar un estándar de belleza imposible, sintiéndose siempre insuficiente. A la tierna edad de 23 años, en una maniobra que dejó helada a la frívola industria del espectáculo, Heidi decidió cruzar todos los límites imaginables. Se sometió a la escalofriante cifra de 10 cirugías plásticas en un lapso de 24 horas, 10 procedimientos de golpe. Desde levantar sus cejas, retocar su nariz, limar el mentón, aumentar considerablemente su busto, hasta liposucciones e injertos de grasa. Su meta era clara y perturbadora: borrar su identidad anterior y renacer como una versión supuestamente mejorada, perfecta, pero trágicamente irreconocible. Al inicio, intentó venderlo como un acto de empoderamiento femenino, de dominio total sobre su propia anatomía. Pero la fantasía duró muy poco. La cruda realidad golpeó con brutalidad. Heidi empezó a vivir un calvario de dolores crónicos.
complicaciones de salud y una desconexión psicológica profunda con la extraña que la miraba fijamente desde el espejo. Ya no sabía quién era. La chica ambiciosa y segura había quedado sepultada bajo capas de bisturí y expectativas ajenas. Con el paso de los años, la verdad emergió. Heidi confesó su profundo arrepentimiento, admitiendo que esa transformación radical fue un error monumental que no le trajo la dicha prometida, sino sufrimiento. Aprendió a la mala que ni el mejor cirujano puede darte autoestima. La verdadera seguridad no se inyecta ni se opera. Nace de lo que uno logra aceptar en su interior. Una lección que le costó su rostro original. Y hablemos del temido Simon Cowell. Durante años, su veredicto era ley absoluta. Un simple gesto de desaprobación suyo podía encumbrar a un desconocido o destruir una carrera para siempre. Simon no era un simple jurado, era la autoridad máxima de la televisión. Su voz imponía respeto y miedo a partes iguales. Pero mientras él fabricaba estrellas desde el estrado de American Idol y The X Factor, algo muy extraño comenzaba a sucederle a él mismo. Su cara, su marca registrada, empezó a mutar lentamente ante la atónita mirada de la audiencia. Aquel rostro severo y masculino se fue hinchando, suavizándose de una forma antinatural. Las arrugas de expresión se esfumaron, los pómulos subieron artificialmente y su piel parecía a punto de estallar. Simon, el hombre que destrozaba a otros por falta de autenticidad, estaba perdiendo la suya propia a base de jeringuillas. Las redes sociales no tuvieron piedad y los rumores corrieron como pólvora. ¿Qué se hizo en la cara?, se preguntaban todos, extrañando al Simon de antes. Y él, lejos de ocultarse tras excusas baratas, hizo algo que requiere mucho valor. Lo reconoció públicamente. Admitió el uso excesivo de Botox, rellenos y tratamientos varios para frenar la edad. Intentó detener el reloj biológico, pero terminó sintiéndose, como él mismo dijo, irreconocible. Fue entonces cuando tomó una determinación crucial: disolver los rellenos, eliminar los excesos y tratar de recuperar sus facciones originales. Porque incluso teniendo todo el dinero, la fama y el poder del mundo, llega el instante en que descubres que la perfección plástica no es sinónimo de belleza ni de bienestar. Hoy, Simon Cowell luce diferente, es cierto, pero no por los químicos, sino por algo más profundo. Ha vuelto a parecerse al hombre que era. Su rostro ya no pelea una guerra perdida contra la vejez, sino que muestra a alguien que ha afirmado la paz con el paso del tiempo. Y en esa aceptación radical hay una enseñanza valiosa para todos nosotros. Lo más preciado que podemos conservar es nuestra propia verdad, y esa no necesita filtros ni bisturí para brillar con fuerza. Lo más sagrado que podemos proteger a toda costa es nuestra propia autenticidad. Si existe un término capaz de encapsular la esencia de la gran Cher, ese es, sin duda alguna, la metamorfosis absoluta. Desde la vibrante década de los 60 hasta el presente, ha sabido reconstruir su imagen pública, su propuesta sonora y su trayectoria profesional en más ocasiones que cualquier otra estrella en la historia del entretenimiento. Estamos ante una divinidad terrenal, una fuerza elemental de la naturaleza y un ícono cultural incombustible que se opone rotundamente a quedar en el olvido. No obstante, tras esas pelucas extravagantes,
los vestuarios de lentejuelas y las giras, mundiales que parecen no tener fin, se esconde una mujer que ha mantenido una guerra silenciosa pero feroz contra el adversario más implacable de la existencia, el paso del tiempo. Cher jamás ha intentado disimular su idilio con el bisturí. A través de las décadas, ha visitado el quirófano para realizarse incontables procedimientos estéticos. Desde múltiples rinoplastías y estiramientos faciales hasta tratamientos dermatológicos avanzados, y todo lo que haga falta para preservar esa fachada monumental que ignora su edad biológica. Para una gran parte del público, su rostro esculpido es una pieza de arte moderno. Para otros, es la evidencia cruel de los extremos imposibles que demanda el mundo del espectáculo. Pero para la propia artista, no es más que un instrumento adicional, una pieza clave en su arsenal para dominar los escenarios con poderío. Lo que realmente separa a Cher del resto no es únicamente su apariencia física, sino la astucia con la que ha integrado lo artificial en su propia leyenda personal. Mientras que la mayoría de las famosas huyen despavoridas de los chismes, ella los enfrenta con una honestidad que resulta casi salvaje y brutal. Sí, me operé, ¿y qué? Esa transparencia tan suya desarma a sus críticos y genera incomodidad, pues en una sociedad que fetichiza lo natural, ella abraza lo sintético sin una pizca de vergüenza y lo hace resplandecer. A pesar de ello, su evolución permanente no ha estado libre de juicios severos. Hay voces críticas que alegan que ha sacrificado su capacidad expresiva, sugiriendo que su cara ya no logra comunicar emociones con la intensidad de antaño. Pero solo hace falta observarla bajo los reflectores para comprender la verdad. Lo que ella proyecta no reside meramente en la movilidad de sus músculos faciales, sino en la vibrante energía con la que inunda cada nota musical, cada palabra interpretada y cada paso que da sobre las tablas. Hoy en día, habiendo superado las 7 décadas de existencia, Cher continúa siendo un fenómeno mediático indiscutible, y no solo por sus éxitos musicales o sus actuaciones, sino por simbolizar la fantasía de la reinvención eterna, sin tener que pedir permiso a nadie y sin rendirse. Ante las normas sociales que dictan cómo debería comportarse o lucir una mujer al llegar a cierta etapa de su vida, Amanda Lepore, desde el instante preciso en que esta figura irrumpió en la escena nocturna, resultó absolutamente imposible apartar la mirada de ella. Con unos labios que evocan pétalos de terciopelo rojo, pómulos que parecen tallados en la más fina porcelana y una silueta digna de una ilustración fantástica, Amanda no buscaba encajar en el molde. Su deseo ferviente era redefinir por completo los estatutos de la belleza convencional. Su transformación radical comenzó a una edad muy temprana, casi prematura. Consolidada como una de las musas más representativas de la comunidad transgénero, hizo de su cuerpo su obra maestra y de su rostro el teatro de operaciones para una reinvención sin barreras, cirugías de confirmación de género, aumentos mamarios, implantes malares exagerados, retoques nasales y rellenos démicos. Cada intervención quirúrgica trascendía la simple modificación estética. Era un manifiesto político. Inspirándose en las grandes divas del cine clásico, Amanda rechazaba la idea de verse como una mujer normal. Quería asemejarse a un mito inalcanzable, una entidad eterna e intocable, como si hubiera escapado de un sueño surrealista de la cultura pop. Y vaya sí, lo logró. Se transformó en una fantasía que respira.
aunque lo que para algunos representaba arte vanguardista, para otros era un exceso grotesco. Su imagen fue venerada en las revistas de moda más prestigiosas, a la par que cuestionada por aquellos incapaces de entender la filosofía detrás de tanto cambio. ¿Era belleza sublime? ¿Era una provocación deliberada? ¿O quizás una manera de huir de una realidad para abrazar otra completamente distinta? Amanda nunca se molestó en dar explicaciones detalladas, y posiblemente en ese misterio resida la verdadera fuerza de su narrativa personal. Porque muy pocos tienen el coraje de traspasar la frontera entre lo humano y lo hiperreal. Pocos están dispuestos a pagar el alto precio de renacer. Reconstruyéndose desde la dermis hasta la estructura ósea, y mucho menos hacerlo con tal seguridad frente a una sociedad que castiga lo inclasificable. Su rostro actual carece de edad y de referentes biológicos. Su figura es una escultura viviente y su existencia una historia que desafía la lógica médica. Amanda Lepore no aspiraba a parecerse a nadie más. Su ambición era ser una pieza de arte ambulante, sin filtros de por medio y sin pedir disculpas. Y aunque su apariencia ha sido motivo tanto de fascinación obsesiva como de controversia, su legado cultural es absolutamente innegable. El derecho sagrado de cada individuo a dictar su propio concepto de hermosura, incluso si eso implica volverse irreconocible, pero eternamente inolvidable. Jennifer Grey. Corría el año 1987 cuando el planeta entero cayó rendido ante una joven de rizos indomables, con una sonrisa tímida y una nariz sumamente característica. Jennifer Grey, en su papel de Baby, en el clásico Dirty Dancing, se erigió como el símbolo máximo de toda una generación. No requería de retoques digitales ni de una perfección plástica para brillar. Su magnetismo emanaba de su autenticidad, de sus imperfecciones humanas. Sin embargo, la maquinaria de Hollywood suele ser despiadada, especialmente con las mujeres que no se ajustan al estricto molde de belleza prefabricada que vende la industria. Tras el éxito arrollador de Dirty Dancing, Jennifer empezó a percibir un mensaje sutil pero incesante por parte de agentes y productores. Si deseaba avanzar, si quería roles más importantes y protagónicos, debía modificar su aspecto. Así, en la década de los 90, tomó una decisión que parecía menor, pero que resultaría fatal. Optó por someterse a una rinoplastia. La intención era simple, refinar levemente su perfil, pero el desenlace fue mucho más drástico, de lo que nadie pudo prever. Su fisonomía cambió radicalmente y su magia se esfumó. Aquella mujer, mundialmente aclamada por millones de seguidores, la adoraban, pero de la noche a la mañana se convirtió en una completa extraña. Incluso su círculo más íntimo confesó que les resultaba imposible reconocerla. Junto con sus rasgos distintivos, su carrera estelar se esfumó en el aire. Jennifer ha desnudado su alma sobre el devastador golpe psicológico que significó aquella intervención. Llegó a confesar que se sentía como si hubiera entrado al quirófano y hubiera salido habiendo perpetrado un robo de identidad contra sí misma. Ese rostro nuevo que prometía abrirle el mundo fue su sentencia. Fue como si, en su desesperado afán por encajar en los moldes de Hollywood, hubiese borrado la esencia que la hacía irrepetible. El bisturí no solo cercenó su apariencia física, sino que la desterró para siempre de la memoria colectiva de la audiencia.
aunque con el tiempo aprendió a abrazar su nueva realidad y rescatar fragmentos de su vida profesional. La cicatriz emocional nunca cerró del todo. Su historia es la parábola obligada cada vez que se debate sobre cómo una simple modificación estética puede detonar efectos catastróficos e irreversibles en la trayectoria de una estrella, y peor aún, en su propio espíritu. Linda Evangelista. Hubo una era dorada donde Linda Evangelista no simplemente caminaba. Ella flotaba sobre la tierra, dominando el mundo, convirtiendo cada paso en un momento histórico. La musa definitiva de los años 90. Su cara protagonizó las campañas más míticas que se recuerden. Su silueta fue esculpida por los diseñadores más grandes, y aquella frase célebre: "No me levanto de la cama por menos de $10,000 al día", no era un alarde de vanidad, era la pura realidad. Linda no. Representaba la belleza. Ella era la encarnación misma de la belleza. Sin embargo, el tiempo es un juez implacable, incluso para las deidades de la pasarela. Y como tantas otras leyendas de la industria, Linda buscó desesperadamente congelar aquello que la hizo eterna: sus curvas, su figura, su silueta perfecta. Optó por confiar en una tecnología de vanguardia no invasiva, el Cool Sculpting, prometiendo disolver la grasa rebelde a través del frío extremo, sin cortes, sin inyecciones, sin peligros. O eso fue lo que le juraron. Lo que se vendió como un retoque sutil se transformó en una pesadilla silenciosa de la que no podía despertar. Linda Evangelista sufrió en carne propia una reacción adversa rarísima pero destructiva, la hiperplasia adiposa paradójica. Lejos de reducirse, las zonas tratadas se expandieron, se pusieron duras como piedras y se deformaron ante sus ojos. Aquel cuerpo que fue su templo sagrado por décadas mutó en algo ajeno, y con él se derrumbó su autoestima, su imagen pública y su imperio. Todo se vino abajo en el más absoluto silencio. Por 5 largos años, Linda se volvió un fantasma. Se escondió de los flashes, de la sociedad y de su propio reflejo, peleando no solamente contra el espejo, sino contra la tortura mental de atestiguar cómo su imagen, pulida meticulosamente durante tantos años, se hacía pedazos sin previo aviso. Pero llegó el año 2022 y Linda decidió hablar. Regresó a la luz pública, quizás no con la misma figura de antaño, pero con una dignidad y fuerza que paralizó al mundo. Narró su calvario, exhibió sus heridas, puso nombre a su sufrimiento. Con ese acto se volvió más formidable que antes, porque dejó de ser una simple muñeca de escaparate para transformarse en un estandarte de coraje y supervivencia. El relato de Linda Evangelista queda como una advertencia brutal sobre el peligro de cazar la perfección eterna, aún usando las técnicas supuestamente inofensivas. Y nos recuerda que la belleza real no siempre reside en la piel tersa, sino que resplandece con más fuerza en los abismos más oscuros, en los momentos más sombríos, cuando la luz se apaga. Cher. Si existe un término que encapsula a Cher, ese es metamorfosis. Desde la década de los 60 hasta el presente, ha reconstruido su identidad, su música y su imperio más veces que nadie en el espectáculo. Es una leyenda que respira, un huracán imparable,
un ícono que rehúsa extinguirse. Pero detrás de la pirotecnia, el vestuario de lentejuelas y las giras mundiales, existe una mujer librando una guerra callada y perpetua contra el adversario que nadie puede vencer: el calendario. Jamás ha negado su romance con el bisturí y los retoques. A través de las eras se ha realizado incontables procedimientos: rinoplastias, estiramientos faciales, inyecciones dérmicas y cualquier recurso necesario para sostener esa fachada monumental que ignora su edad biológica. Para la mayoría, su rostro es una pieza de museo viviente. Para otros, la evidencia de la tiranía estética del show business. Pero para ella no es más que otra arma estratégica en su arsenal para dominar el escenario. Lo que hace única a Cher no es cómo luce, sino la maestría con la que integró la artificialidad a su propia leyenda. Mientras otras estrellas huyen pavoridas de los chismes, Cher los encara con una honestidad salvaje. Sí, me operé. ¿Y qué? La belleza, cuando cruza la línea hacia la obsesión, puede resultar más mortífera que el propio acero que la modela. En este universo de celebridades, donde el reflejo jamás descansa y la juventud funciona como la única moneda de cambio, algunos rostros han traspasado el punto de no retorno. Esta es la verdad desnuda detrás de las intervenciones que reescribieron el destino. Mickey Rourke. Hubo una época dorada en la que Mickey Rourke personificaba el deseo prohibido en Hollywood. Con esa mirada de depredador y esa sonrisa de chico malo, encabezó los clásicos del cine y se erigió como el símbolo definitivo de un tipo de... Era la definición viviente del chico malo de Hollywood, rudo, con un magnetismo sexual innegable y totalmente volátil. Sin embargo, los aplausos y las luces no le bastaban para sentirse vivo. Mickey tenía sed de sangre y quería pelear. Durante la década de los 90, mandó al diablo su carrera estelar en el cine para sumergirse en la brutalidad del boxeo profesional, un deporte que había idolatrado desde que era apenas un niño. La factura que tuvo que pagar fue terrorífica. Terminó con el tabique nasal destrozado 2 veces, el pómulo aplastado, la lengua literalmente partida a la mitad y sufriendo lagunas mentales. Corto plazo. Al mirarse al espejo, veía a un extraño. En ese momento, arrancó su batalla más difícil, el intento desesperado por reparar lo que los puños habían aniquilado. Pasó por el quirófano una y otra vez buscando redención estética. Se realizó 5 operaciones complejas solo en la nariz, además de una reconstrucción del pómulo y un sinfín de retoques adicionales. Lamentablemente, en vez de devolverle su antigua belleza, Mickey se hundió en un abismo de errores médicos que lo dejaron totalmente desfigurado, hasta el punto de que ni sus seguidores más leales lograban identificarlo. Fui con el tipo equivocado para que me reconstruyera la cara, confesó tiempo después, con una franqueza que golpeaba mucho más fuerte que cualquier gancho recibido en el ring. En la actualidad, su semblante rígido y sus facciones alteradas narran algo más que una negligencia médica. Son el mapa de cicatrices de un hombre que intentó retomar las riendas de su existencia y acabó perdiendo su esencia en el proceso. Hablemos ahora de Cardi B. Nadie tiene el carisma arrollador de esta mujer, pero su imperio no se levantó únicamente a base de ritmos contagiosos y versos explícitos. Su figura, que usa como armadura y herramienta de trabajo,
esconde un secreto mucho más tenebroso de lo que la gente sospecha. Durante un directo en redes que dejó helada a su audiencia, la rapera decidió romper el silencio y revelar que se había retirado los rellenos de los glúteos. El motivo era escalofriante. Le habían inyectado biopolímeros, un material vetado en gran parte del mundo por su peligrosidad. Todo ocurrió en un sótano clandestino, por la ridícula suma de $800. Se dice que la profesional que le aplicó las inyecciones estuvo vinculada a la muerte de otra paciente en circunstancias similares. Ni se les ocurra, no se metan esa porquería en el cuerpo, suplicó Cardi con una voz cargada de rabia y culpa. Admitió que la exigencia física del ambiente, cuando trabajaba como bailarina exótica, la orilló a buscar soluciones rápidas y peligrosas. Sin embargo, el terror real no fue el pinchazo en ese momento, sino la angustia posterior de saber que ese líquido podía migrar por su organismo como un veneno. Silencioso. A pesar de esto, la artista no sataniza el bisturí ni los arreglos estéticos. De hecho, reconoció abiertamente que se operó la nariz porque detestaba su perfil, ya que sentía que se parecía demasiado a la de su papá. Pero ahí está el detalle crucial. Ahora invierte en seguridad, con médicos certificados, y lo presumen sin tapujos. Si algo te incomoda, cámbialo, pero ve con profesionales, hazlo con precaución, sentenció sin dudar. El caso de Cardi no es una simple anécdota de vanidad, es una señal de alerta roja, una muestra de fragilidad ante el mundo y un recordatorio brutal de que hasta las divas pueden acabar mal cuando el espejo se transforma en su peor verdugo. Hang Mi-oku. Dentro de la competitiva farándula de Corea del Sur, Hang Mi-oku destacaba por una belleza casi angelical y una voz que enamoraba. Tenía el mundo a sus pies como cantante y modelo, pero detrás de esa fachada impecable germinaba una obsesión, voraz y destructiva, la adicción incontrolable al bisturí. La pesadilla arrancó cuando tenía 28 años. Al principio eran ajustes sutiles para suavizar la piel y afinar facciones. Hang se trasladó a Japón buscando someterse a procedimientos más agresivos, creyendo ciegamente que cada corte la acercaba a la divinidad. Sin embargo, los cirujanos comenzaron a cerrarle las puertas. Ya no veían una mejora estética, sino los estragos de una enfermedad mental grave. Le sugirieron buscar ayuda psiquiátrica. Asistió un tiempo, pero pronto abandonó el tratamiento. No buscaba sanar su mente, quería más volumen. Al regresar a Corea, dio con un médico irresponsable que no solo la inyectó, sino que le facilitó jeringas y silicona para que ella misma se retocara en su hogar. Y cuando se le terminaron los suministros médicos, recurrió a lo impensable: aceite de cocina. Así es, aceite para freír. Las consecuencias fueron dignas de una película de terror. Su cara se inflamó hasta alcanzar dimensiones grotescas, endureciéndose y perdiendo toda forma humana. Su transformación fue tan monstruosa que ni sus propios padres pudieron identificarla. El caso estalló en la televisión y la prensa. País entero estaba en shock. Hang pasó a ser el símbolo viviente de la tragedia de la dismorfia corporal. La gente envió donaciones y, gracias a eso, pudo costearse más de 10 operaciones para extraer las sustancias extrañas. Aunque lograron reducir el tamaño, su rostro jamás recuperó su forma original.
aunque rescató un poco de su humanidad perdida. Actualmente subsiste con ayudas gubernamentales y trabaja en una tienda de segunda mano. Se mira al espejo con una tristeza infinita, soñando con el imposible de volver a ver su cara. Natural. Pasemos ahora al rey indiscutible, Michael Jackson. Ningún ser humano tocó el cielo ni cambió su piel tanto como él. El rey del pop no se limitó a destrozar récords musicales, sino que derribó barreras físicas hasta convertir su propio rostro en un enigma mucho más indescifrable que su legado sonoro. Revisar sus fotografías desde aquellos días de infancia hasta el final no es solo repasar una cronología de éxito mundial, sino presenciar una tragedia quirúrgica que se desarrolló en una dolorosa cámara lenta. Año tras año, cada lanzamiento discográfico revelaba no solo un sonido revolucionario, sino unas facciones completamente distintas. Todo se originó con una profunda inseguridad sobre su nariz, pero incluso en ese temor, Michael actuó de forma inusual. El pánico al bisturí era tal que convenció a su hermana Latoya para que ella se operara primero, usándola como un conejillo de indias. Al ver que ella salía ilesa del procedimiento, él tomó el valor necesario. Así, en 1979, inició una travesía sin boleto de regreso, según testimonios médicos, como el del Dr. Wallace. Goodstein, quien formó parte de su equipo, la frecuencia era alarmante. Michael entraba al quirófano cada 2 meses, sometiéndose a sesiones maratónicas que abarcaban hasta 12. Intervenciones en un solo día. Incontables rinoplastias, implantes para definir los pómulos, cortes en los párpados, modificaciones en el mentón y levantamiento de cejas. La lista es sencillamente infinita. El doctor A.A. Corbis, un experto en dismorfia corporal, estima que el rey del pop pudo haber pasado por más de 100 cirugías, una cantidad tan excesiva que su cara dejó de ser suya. Su piel, su estructura ósea, su perfil, todo se transformó en algo ajeno e irreconocible. Incluso su identidad racial se convirtió en un debate lleno de misterio ante la mirada atónita del mundo. Sin embargo, lo más triste no fueron los errores médicos ni los bisturís mal dirigidos, fue esa obsesión voraz por borrarse a sí mismo, por reconstruirse una y otra vez, hasta eliminar cualquier vestigio del niño prodigio que cantaba el ABC con los Jackson 5. Michael no falleció únicamente por un colapso cardíaco repentino. Murió un poco cada vez que ingresaba a la sala de operaciones, con la falsa esperanza de que esa vez, por fin, alcanzaría la perfección. Nikki Cox. Durante la década de los 90, Nikki Cox representaba la fantasía estadounidense por excelencia. Con su cabello rojo fuego, una sonrisa deslumbrante y un carisma innegable, brilló en producciones como Unhappily, Ever After, The Norm Show y Las Vegas. No obstante, en la cruel maquinaria de Hollywood, la juventud no se ve como un talento, sino como una bomba de tiempo. Cuando las cámaras de alta definición empezaron a delatar las primeras líneas de expresión, Nikki tomó la drástica decisión de congelar el tiempo a golpe de bisturí y aguja. Lamentablemente, lo que inició como un simple intento por mantenerse vigente y fresca, culminó en una metamorfosis radical y absolutamente devastadora. Aquel rostro que alguna vez fue expresivo y radiante
se transformó en una máscara rígida e hinchada, con unos labios aumentados hasta lo grotesco, pómulos en tensión permanente y una frente incapaz de mostrar emoción. Sus seguidores no daban crédito a lo que veían. Los tabloides y revistas de chismes fueron despiadados con ella. En las redes sociales el veredicto fue unánime. La llamaban irreconocible. Y tras los rumores crueles se ocultaba una verdad inquietante. Algo en el proceso salió terriblemente mal. Se especuló sobre el abuso de rellenos en labios y mejillas, el uso excesivo de botox, implantes en el mentón, estiramientos de cejas y hasta rinoplastías fallidas. A pesar del escrutinio, Nikki jamás confirmó los procedimientos. Se limitó a repetir una frase que sonaba fría y distante. «Estoy feliz con mi apariencia». Pero nadie compró esa mentira. El problema ya no era meramente estético. Los especialistas empezaron a cuestionarse si, detrás de esa nueva fisonomía, se escondía un severo trastorno dismórfico, una ansiedad incontrolable o la presión brutal de un medio artístico que devora a sus estrellas. Finalmente, Nikki hizo lo más sensato y elocuente. Se esfumó del ojo público. Hoy reside lejos de los flashes que alguna la idolatraron. Su relato no es simplemente el de una mujer luchando contra el paso de los años. Es la tragedia de una actriz que sacrificó su carrera y su rostro, perdiendo quizás una parte de su alma, en un intento desesperado por complacer a una industria que jamás otorga el perdón. Katie Price, en un universo donde la mayoría de las celebridades prefieren el silencio, Katie Price optó por el escándalo y el ruido. Con una mezcla explosiva de descaro, determinación y una clara adicción, la modelo británica se erigió como la encarnación viviente de la cirugía estética sin límites. No se siente culpable, no muestra arrepentimiento. Y lo más impactante de todo es que aún no ha terminado su transformación. Todo arrancó en 1999 con una elección que parecía sencilla: aumentar su busto de una talla 32B a una 32DD. Pero ese fue apenas el primer escalón de una escalera que la conduciría a la cima, de la obsesión por el quirófano y al fondo de la controversia mediática. Al cumplir los 30 años, Katie declaró abiertamente que se sentía preparada para modificarlo todo, y a sus 45 años continúa en esa misión sin pausa. Con orgullo, llegó a autodenominarse totalmente plástica. Rinoplastias múltiples, estiramientos faciales, inyecciones de botox, rellenos labiales masivos, implantes de glúteos. El cuerpo de Katie dejó de ser humano para convertirse en su obra maestra, su obsesión personal y su marca registrada ante el mundo. Para el año 2016, su rostro ya no guardaba relación alguna con sus inicios como modelo. Y durante los National Television Awards de 2018, la audiencia quedó en shock. ¿Era realmente ella o una versión aumentada, filtrada y artificial de sí misma? Pero la situación más alarmante surgió después, a partir de 2019. Katie comenzó a someterse a una operación de aumento de pecho cada año, utilizando implantes tan descomunales que cada uno llegaba a pesar más de 2 kilogramos. La comunidad médica alzó la voz en señal de alerta. El doctor Scofield Filks advirtió que su anatomía, y especialmente su columna vertebral, no podrían soportar esa carga por mucho tiempo más sin colapsar.
Katie, sin embargo, no muestra signos de detenerse. Mira fijamente a la cámara, sonríe con desafío y asegura que se siente empoderada. Pero, ¿cuál es el costo real de mantener una fachada insostenible? ¿Y hasta cuándo podrá aguantar esa máscara? Su vida se ha vuelto una odisea de bisturí y anestesia, un reflejo cruel de nuestra obsesión por la juventud eterna y un aviso brutal de que cuando transformas tu cuerpo en una obra en construcción perpetua, la paz mental jamás aparece. si disfrutas de estos análisis profundos, escribe el número 1 abajo. Si prefieres otro tipo de contenido, pon un 0. Tu opinión es vital para nosotros. Hablemos de Lara Flynn Boyle. Hubo una época en la que su nombre definía la sofisticación absoluta, con roles icónicos en Twin Peaks, El abogado y Hombres de negro. Su belleza fría y sus ojos penetrantes le garantizaron un trono. En la cima de Hollywood, era misteriosa, tenía un magnetismo único, hasta que su rostro empezó a mutar, y el mundo se preguntó, ¿qué demonios estaba pasando? Con el paso del tiempo, sus facciones sufrieron una metamorfosis alarmante. Mejillas infladas como globos, labios a punto de estallar y una frente tan lisa que parecía de cera. Aquella mujer que robaba suspiros por su naturalidad se transformó en una caricatura de sí misma, casi imposible de identificar. Aunque nunca hubo confirmación oficial, los expertos en estética sugieren un cóctel explosivo de Botox, rellenos dérmicos masivos, operaciones de nariz, estiramientos faciales y levantamiento de cejas, todo en exceso. Y probablemente todo junto. Lo que seguramente empezó como una lucha contra el envejecimiento, terminó borrando por completo la identidad que la llevó al estrellato. Cada vez que pisaba una alfombra roja, lo que provocaba era lástima y confusión en lugar de aplausos. La gente ya no decía, «Mira, ahí va Lara», sino que susurraban con duda, ¿de verdad esa es ella? Sin comunicados, sin explicaciones, solo un silencio, denso y triste. Y en ese vacío resuena la tragedia de una actriz que poseía el rostro ideal para el cine, pero que cayó en la trampa de creer que necesitaba más. Hoy en día, Lara apenas se deja ver, escondida tras sombreros grandes y gafas de sol oscuras. Su aparición ya no es motivo de euforia, sino de preocupación colectiva. No se le juzga por quién es, sino por el daño que se infligió. Su caso es una alerta viviente, una moraleja que no necesita palabras. La belleza original rara vez necesita retoques drásticos, pero una vez que abres la puerta del quirófano, es terriblemente fácil perder la noción de cuándo frenar. ¡Hey, Montag! En la industria del espectáculo, nada es gratis, y los regalos suelen salir muy caros. Pregúntaselo a Heidi Montag. Con tan solo 23 años, la protagonista de Laguna Beach recibió una propuesta que parecía un cuento de hadas, cirugías de élite totalmente gratis. 10 intervenciones en un solo día. Una reinvención total, una nueva versión de Heidi. Sin embargo, esa ilusión se tornó rápidamente en una película de terror llena de cicatrices, analgésicos y sufrimiento. Durante 16 horas continuas, Heidi soportó una carnicería estética, levantamiento de cejas, limado de mentón, liposucción, aumento de pecho, inyecciones, toxina botulínica, todo comprimido en una jornada infernal. Y por si fuera poco,
La cantidad de calmantes opioides que necesitó fue tan brutal que, según sus propias palabras, tenía pánico de cerrar los ojos y morir dormida. Pasó semanas incapaz de mover los brazos o subir un simple escalón. Lloraba en soledad, prisionera en un cuerpo extraño, que le dolía. Lejos de sentirse una diosa, se sentía rota, vacía y llena de culpa. No me hacía falta, estaba perfecta antes, pero la inseguridad me hizo creer que me faltaba algo. Admitió tiempo después, con una sabiduría ganada a golpes. Heidi no condena la cirugía plástica per se, pero ha decidido romper el silencio sobre el lado oscuro, la recuperación agónica, el trauma psicológico y la factura emocional. Porque detrás de cada foto impecable del antes y después en redes sociales hay hematomas morados, marcas imborrables y noches de insomnio preguntándose: ¿en qué estaba pensando? Su vivencia no es solo una anécdota de vanidad desmedida, es una señal de stop para toda una generación obsesionada con la imagen. El costo de buscar la perfección artificial puede ser mucho más alto que el dinero. A veces te cuesta el alma. Simon Cowell. Durante décadas, Simon fue el rostro de la crítica despiadada, con sus camisetas ajustadas y esa mueca de desprecio que podía aniquilar el sueño de un artista en segundos, el juez de hierro de Factor X y American Idol. No tenía pelos en la lengua. Su mirada afilada era su sello personal, hasta que un día esa expresión se esfumó. En el año 2023, Simon reapareció con la cara tan estirada, tan inflamada y carente de vida que Internet perdió la cabeza. Parece un monstruo de película barata, decían. ¿Es Simon o se le está derritiendo la cara como una vela? ¿Qué demonios se había hecho? Pero el golpe de realidad más duro no vino de los memes, sino de su propia sangre. Su hijo pequeño, Eric, al ver a su papá llegar con ese rostro alienígena, entró en pánico. No lograba reconocerlo. No entendía qué le había pasado a su padre. Y fue ahí cuando a Simon se le cayó el mundo encima. Decidió frenar en seco. Se disolvió gran parte de los rellenos, dejó las agujas y optó por envejecer con dignidad. Ahora prefiere cremas suaves, comer sano, beber litros de agua y, según dice, tiene una nueva meta: sentirse saludable por dentro en lugar de luchar contra el espejo. Pero el daño ya estaba hecho, no solo en su dermis, sino en su reputación. Simon, el tipo que aterraba a los concursantes con una sola mirada, sacrificó esa mirada persiguiendo la juventud y estuvo a punto de perderse para siempre. Aunque hoy sus facciones luchan desesperadamente por recuperar la normalidad, la interrogante nos sigue atormentando. ¿En qué momento exacto Simon pasó de ser el juez implacable de talentos ajenos a convertirse en el verdugo de su propia imagen, mutilándose sin piedad en una búsqueda obsesiva de perfección? Hablemos de Carrot Top. Durante una larga época, Scott Thompson, el hombre detrás de la peluca naranja, fue el rey indiscutible de la comedia física, famoso por sus invenciones locas, su melena indomable y un humor que no conocía filtros. Sin embargo, cuando la atención del público se desvió de su baúl de trucos para centrarse obsesivamente en su fisionomía, las dudas cayeron como una tormenta. ¿Qué diablos le sucedió al rostro de Carrot Top? ¿Dónde quedó aquel bufón simpático que todos recordamos? ¿Y por qué ahora luce como si hubiera sido cincelado en piedra en lugar de nacer?
mientras su cuerpo sufría una metamorfosis radical, pasando de ser un chico delgado a un culturista masivo, y luego a un punto medio. La audiencia detectó algo mucho más perturbador. Sus rasgos faciales habían mutado. ¿Y de qué manera? De repente ostentaba una mandíbula afilada como navaja, pómulos exagerados y una piel tan estirada y brillante que parecía cera, una textura tan artificial que ni los filtros más agresivos de Instagram lograrían imitarla. Como era de esperarse, los rumores estallaron. Se hablaba de cirugías extremas, abuso de botox e implantes faciales por doquier. La prensa rosa se frotaba las manos esperando el escándalo. La reacción de Carrot Top, una risotada. El comediante negó rotundamente haber pasado por el quirófano. Con sarcasmo declaró: «Si me hubiera operado, créanme que el resultado sería infinitamente mejor». Bromeando, atribuyó su transformación a una estricta dieta, mucho gimnasio y trucos de iluminación. No obstante, nadie se tragó ese cuento. Hay negaciones que tu propio reflejo desmiente a gritos, y, aunque continuó actuando, las risas del público se tornaron amargas. Ya no se reían con él, sino de la cruel ironía de su situación. El hombre que se burlaba de la superficialidad de Hollywood terminó convirtiéndose en una víctima más de sus excesos estéticos. En una era donde ni los payasos más talentosos logran evadir la presión del espejo, el caso de Carrot Top nos deja con una duda existencial. ¿Es posible mantener la esencia cómica cuando has borrado la capacidad de expresión de tu propio rostro? Pasemos a Linda Evangelista. Durante décadas, ella no fue solo una modelo, fue la encarnación de la perfección, el ícono definitivo de los años 90, protagonista de más de 700 portadas y la musa suprema de los grandes diseñadores. Pertenecía a esa élite de mujeres que no requerían presentación. Un solo parpadeo suyo bastaba para detener el tráfico. Pero repentinamente, Linda se esfumó. Sin dar explicaciones, sin protagonizar escándalos, simplemente se sumió en un silencio absoluto. No fue hasta el año 2021 que reapareció con una confesión que sacudió los cimientos de la industria. La moda. He quedado brutalmente desfigurada. El culpable tenía nombre: Cool Sculpting, una tecnología supuestamente inofensiva, que prometía congelar y eliminar la grasa sin bisturí, sin dolor y sin tiempo de baja. Parecía el santo grial, pero en lugar de esculpir su silueta, el tratamiento la congeló en una pesadilla física y psicológica de la que no podía despertar. Linda se sometió a 7 sesiones entre los años 2015 y 2016, intentando afinar el mentón, los muslos y la zona del torso. La tragedia golpeó 3 meses después, cuando esas áreas, en lugar de reducirse, comenzaron a expandirse, endureciéndose como rocas y deformándose. El diagnóstico médico fue devastador: hiperplasia adiposa. Paradójica. Se trata de una reacción rarísima, donde las células grasas, en vez de morir por el frío, se multiplican descontroladamente y se vuelven permanentes. Ni las dietas más estrictas, ni el ejercicio intenso, ni siquiera las cirugías correctivas pudieron arreglarlo. Linda quedó prisionera en un cuerpo que sentía ajeno, lleno de protuberancias duras, frías e insensibles, con su autoestima hecha pedazos. Llevó a la empresa Celtic Aesthetics a los tribunales, exigiendo $50 millones, pero su lucha iba más allá del dinero. Lo que realmente buscaba
era algo mucho más profundo: recuperar su voz, su imagen y su dignidad perdida. Hoy ha comenzado a mostrarse al mundo nuevamente, con sus cicatrices a la vista y las heridas emocionales abiertas, pero emanando una fuerza feroz, porque Linda Evangelista ya no es solo un símbolo de belleza inalcanzable. Ahora representa el costo humano de una industria que vende perfección sin advertir sobre los peligros mortales que conlleva. Hablemos ahora de Ragi Narasimhan. Para ella, la búsqueda de la belleza no era un capricho de vanidad, sino una necesidad vital. En su proceso de transición como mujer trans, su rostro se volvió la trinchera donde luchaba por alinear su exterior con su identidad. Lamentablemente, esa sed de validación y feminidad la empujó directamente a la guarida de un monstruo. Corría el año 2005 y, desesperada por suavizar sus facciones, pero sin dinero para médicos certificados, Rayé acudió a una figura infame conocida como la Duquesa. El nombre sonaba glamuroso y parecía una opción viable, pero lo que le inyectaron no fue medicina estética. Fue un cóctel venenoso compuesto por cemento, pegamento de contacto, aceite, mineral y hasta sellador para llantas, bombeado directamente en su cara, senos y caderas. Al principio ignoraba la gravedad del asunto, pero muy pronto su cuerpo reaccionó violentamente. Comenzó a hincharse, a llenarse de nódulos y a endurecerse como piedra. Sus glúteos parecían bloques de concreto, y su rostro se transformó en una máscara rígida de dolor. El horror físico era insoportable, pero el tormento emocional fue peor. Ragi se aisló del mundo durante años, aterrorizada por el rechazo social y consumida por la vergüenza. Su suerte cambió cuando apareció en el programa Botched. Allí, los doctores Nassif y Dubrow aceptaron el desafío de enfrentar lo imposible: reparar un tejido invadido por materiales industriales, extrayendo quirúrgicamente lo que podían para salvarla. Lo que le regresaron fue mucho más importante que su apariencia física. Recuperó su orgullo y su esencia. A día de hoy, Ragi ha destrozado las etiquetas y se ha convertido en un símbolo de superación, siendo mucho más que aquella víctima que conocimos. Ella es mucho más que una cara bonita. Es activista, actriz y autora. Pero su relato personal mutó de un cuento de hadas a una cruda lección de vida. Aunque lograron robarle su belleza natural, jamás pudieron quebrantar su espíritu de lucha. Hablamos de la inigualable Priscilla Presley, quien no solo fue la musa del rey del rock, sino la roca firme, la empresaria y la guardiana que protegió el imperio de Elvis por décadas. Sin embargo, cuando se toca el tema de su apariencia, ni toda la fortuna del mundo ni su estatus de leyenda pudieron blindarla contra la tragedia que devastó sus facciones. Al principio, las modificaciones eran casi imperceptibles, pequeños ajustes estratégicos para detener el reloj. Pero la obsesión por la juventud cobró un precio alto y su rostro angelical empezó a deformarse en una máscara extraña, pómulos inflados artificialmente y una piel tan tensa que sus ojos parecían atrapados sin poder cerrarse. Los chismes de pasillo hablaban de estiramientos faciales fallidos, implantes y excesos de botox. Aunque nadie tenía la ficha médica, su reflejo gritaba la verdad. Entonces, en el año 2008, se destapó la olla podrida. Priscilla, junto a la élite de Hollywood, cayó en las redes de un estafador disfrazado de experto. Daniel Serrano,
Este supuesto galeno argentino organizaba encerronas exclusivas donde prometía la eterna juventud a punta de jeringas clandestinas en fiestas privadas. Pero lo que inyectaba no era colágeno ni medicina certificada. Era una pesadilla líquida, silicona de grado industrial, un material denso y tóxico diseñado para lubricar motores de vehículos y sellar autopartes. Así es, leyeron bien. Grasa de mecánico inyectada directamente en el rostro de una estrella. El desastre fue inminente. Sus tejidos reaccionaron con violencia, hinchazón crónica, parálisis, endurecimiento y bultos bajo la piel. El falso doctor terminó tras las rejas, pero el daño en las víctimas fue una sentencia de por vida, sin reparación posible. Aunque la viuda de Elvis mantuvo un perfil bajo y nunca confirmó los detalles gráficos, los expertos en estética que estudiaron su caso desde lejos coincidieron en el diagnóstico: infiltraciones de sustancias prohibidas que migraron y deformaron su anatomía. De ser un ícono de belleza global a convertirse en un ejemplo de mala praxis, su vivencia trasciende lo superficial. Es una señal de alerta roja y devastadora. Nos enseña que el peligro acecha incluso en las mansiones más lujosas y que ni la esposa de un rey está a salvo de los carniceros del bisturí. Pero esperen a conocer a Pixie Fox. Esta chica no buscaba corregir una arruga, buscaba borrar su humanidad. Nacida en la tranquilidad de Carolina del Norte, Pixie no soñaba con ser modelo o actriz. Su ambición era mucho más radical: transformarse en una muñeca de carne y hueso, una caricatura viviente, inspirada en sus ídolos de animación. Buscaba esa silueta imposible, de cintura microscópica y ojos desproporcionados que desafían la biología. Pero para materializar esa fantasía, no bastaba con filtros de Instagram. Pixie decidió someter su organismo a una tortura médica que roza la locura, llevando su cuerpo a extremos que la ciencia moderna apenas logra comprender. Ha pasado por el quirófano en más de 20 intervenciones de alto riesgo, incluyendo una que dejó al mundo helado: la extracción quirúrgica de 6 costillas. Todo para conseguir una cintura de avispa humanamente imposible. Pero su transformación no paró ahí. Rompió y reconstruyó su estructura ósea facial, fracturando su mandíbula para afinarla y modificando sus orejas para parecer una criatura elfa de cuento de hadas. Su lista de procedimientos es interminable. 4 aumentos mamarios masivos, liposucciones incontables, levantamiento de cejas y glúteos, y hasta inyecciones de grasa en las ojeras para cambiar su mirada. Y por si fuera poco, viajó hasta la India para una cirugía prohibida en Occidente: cambiarse el color del iris de sus ojos permanentemente. Sí, arriesgó su vista por vanidad. Su caso es tan extremo que al presentarse en el show Botched, los doctores Nassif y Dubrow, acostumbrados a lo peor, se quedaron atónitos y se rehusaron a tocarla, advirtiendo que una operación más podría matarla. Pero para Pixie, el cuerpo no es un templo sagrado, es simple plastilina moldeable. A sus 33 años, ve su anatomía como un lienzo en blanco y ha declarado que esto es solo el comienzo de su obra maestra viviente. Ha confesado planes bizarros como un trasplante de vello púbico a las pestañas y una reconstrucción genital con estética de fantasía que ella denomina Baby Flower. Mientras el mundo debate si es valentía o demencia total, nadie puede quitarle la mirada de encima. Pixie Fox no quiere ser una mujer real. Su meta es ser un ideal animado que respira.
y está dispuesta a vaciar su cuenta bancaria y sacrificar su salud para lograr esa perfección artificial. Y hablando de transformaciones bestiales, llegamos a la reina del exceso, Jocelyn Wildenstein. Esta socialité multimillonaria de origen suizo no necesita, conocida mundialmente en los tabloides como la mujer gato o la novia de Wildenstein, su rostro es una advertencia andante sobre la dismorfia. Lo que vemos hoy es una mezcla inquietante de lujos ilimitados, bisturí descontrolado y una obsesión psicológica que terminó devorando su verdadera identidad. Durante más de 2 décadas estuvo casada con Alec Wildenstein, un magnate del arte, viviendo una vida de opulencia que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Pero el cuento de hadas se hizo pedazos en medio de un escándalo mayúsculo, cuando atrapó a su esposo en la cama con una modelo rusa de apenas 19 años. Ese trauma emocional detonó la destrucción de su rostro. Lo que inició como pequeños retoques para reconquistar a su marido, obsesionado con los felinos, se convirtió en una avalancha de cirugías, según los reportes, estiramientos faciales extremos repetidos una y otra vez hasta distorsionar sus facciones. Implantes de pómulos exagerados, cejas jaladas hacia el cielo y labios inflados, todo diseñado para emular la mirada salvaje y seductora de un lince. Y aunque ella jura y perjura ante las cámaras que no se ha operado tanto, su reflejo en el espejo la desmiente categóricamente, a gritos. En el pasado, llegó a admitir que invirtió millones de dólares para esculpir esa apariencia mística y exótica. Pero el costo no fue solo físico, sino legal. Su transformación jugó un rol clave en su divorcio y sus finanzas. Fue tal el nivel de locura que el juez encargado del caso tomó una medida insólita. Le prohibió explícitamente usar el dinero de la manutención para más cirugías plásticas. Una sentencia judicial que resume por sí sola toda esta tragedia griega. Hoy, superando los 80 años, Jocelyn sigue defendiendo lo indefendible, insistiendo en que su cara es producto de su herencia suiza y no del bisturí. Una mentira que nadie cree, pero el mundo cruel sigue observándola con una mezcla de pena y fascinación morbosa por el monstruo que el dinero creó. Para muchos parece sacado de una película futurista, mientras que para otros es una señal de alerta caminante. Hablamos de Neven Ciganovich. Dentro del llamativo y a menudo caótico mundo del espectáculo en Croacia, pocas figuras generan tanto debate y reconocimiento como él. Conocido estilista de las estrellas y rostro habitual de los realities, Neven admite sin tapujos su adicción total al bisturí. Este hombre no tiene el menor reparo en modificar su imagen 1 y 1000 veces, pero en esa carrera obsesiva por lograr una simetría facial imposible, las cosas salieron espantosamente mal. La pesadilla comenzó con algo que parecía rutina, someterse a una tercera operación de nariz. Buscando ahorrar unos billetes, decidió viajar hasta una clínica en Irán. Se imaginaba que sería un trámite rápido, entrar, retocarse el perfil y salir listo para estrenar una nueva versión mejorada de sí mismo ante las cámaras. Sin embargo, al despertar de la anestesia, notó que el cambio radical no estaba en su cara. Neven padeció un efecto secundario tan insólito como destructor: priapismo. Se trata de una erección permanente, imposible de controlar, y que provoca un dolor agudo e insoportable.
todo detonado por una reacción alérgica severa a la anestesia general. Él mismo describe la experiencia como un verdadero calvario en vida. Relató, con una mezcla de humor negro y angustia total, que le era imposible sentarse, conciliar el sueño o llevar una existencia normal. Tuvo que volar de urgencia a Belgrado para tratarse, pero las consecuencias ya eran irreversibles, y a pesar de todo el drama, eso no frenó sus ambiciones. Aunque pasó por una humillación mediática y un dolor físico brutal, él insiste en que todavía necesita pasar por el quirófano una vez más. Jura que será la definitiva, la intervención final que lo consagrará como el máximo referente de belleza mundial. Su anatomía ha dejado de ser humana para convertirse en un mapa de operaciones, un registro viviente de cortes, inyecciones y elecciones más que dudosas, aunque para su criterio, la obra maestra aún no está completa. Recordemos que sufrió aquel efecto secundario tan extraño y demoledor, conocido como priapismo, esa condición que lo dejó con una rigidez constante e inmanejable, provocando un sufrimiento atroz debido a una alergia inesperada a los medicamentos quirúrgicos. Fue una tortura absoluta. Como él dijo, era incapaz de tomar asiento o de pegar un ojo. La vida se volvió insostenible, admitió entre risas nerviosas y puro pánico. Su traslado a Belgrado no se hizo esperar, aunque el desastre ya estaba consumado. Aún así, nada de esto detuvo a Neven. A pesar del escarnio público y de los dolores que soportó, mantiene firme su deseo de una operación extra, la última pieza del rompecabezas, para ser ese ídolo estético. A nivel internacional, su figura trasciende lo biológico. Es una línea de tiempo hecha de cicatrices, una historia escrita con bisturí y silicona, llena de riesgos absurdos, pero él cree que le falta el toque final. Definitivamente no ha acabado, ¿no?